Bien, bueno, muy buenos días a todos. Les invito a que puedan estar abriendo sus Biblias en Mateo 22 y vamos a continuar con la serie que estamos haciendo en este Evangelio. Mateo capítulo 22 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 23. Mateo 22, 23, dice así. En ese día se le acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Vamos a orar juntos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y, Señor, creemos lo que tu palabra dice en Isaías, que tu palabra nunca vuelve vacía, que siempre cumple los propósitos por la cual la has enviado, y oramos que esta mañana, Señor, también cumplas esa promesa en nuestras vidas, Señor, que tu palabra pueda calar profundo en nuestros corazones y que pueda transformarnos. Oramos, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra y que también me ayudes a mí a hablar con claridad y convicción. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la prédica anterior estuvimos hablando acerca de cómo las autoridades religiosas se habían puesto hostiles contra Jesús y en un intento de desacreditar a Jesús frente a las personas y ponerlo en problemas, habían comenzado a presentarse ante él con una serie de preguntas difíciles para las cuales no parecía haber una respuesta satisfactoria. Y entonces en el pasaje anterior, los fariseos se habían presentado ante Jesús con una pregunta acerca del pago de los impuestos, y viendo que ellos habían fracasado miserablemente en ese intento de hacer caer a Jesús, ahora se le acercaban los saduceos con una pregunta sobre la resurrección y el matrimonio. Y entonces, a modo de poder entender este pasaje un poco mejor, es importante que nos preguntemos quiénes eran los saduceos. Y básicamente, al igual que los fariseos, los saduceos eran un grupo de líderes religiosos en Jerusalén, en Israel. Pero si bien ambos grupos tenían eso en común, habían ciertas cosas que diferenciaban profundamente a estos dos grupos. Mientras que los fariseos venían de las clases más populares, los saduceos provenían de la aristocracia sacerdotal y eran los que controlaban el templo en Jerusalén. Mientras que los fariseos desconfiaban del imperio romano y su dominio sobre la nación, los saduceos estaban mucho más cómodos con la idea. Bien.
Vamos a cambiar de micrófono. Entonces los saduceos estaban mucho más cómodos de hacer todo tipo de concesiones religiosas, políticas, sociales, para mantener buenas relaciones con el Imperio Romano y para mantener sus posiciones de poder y sus cargos que eran muy bien pagados. Mientras que los fariseos aceptaban todas las escrituras como inspiradas, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y mientras los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos pensaban que el alma perecía junto con el cuerpo. Y entonces, como pueden ver, hay diferencias muy importantes entre estos dos grupos religiosos. Ahora, algo que es interesante pensar es que la idea, este concepto de la vida después de la muerte, es un concepto que se va desarrollando progresivamente a lo largo de todas las escrituras. No es algo que esté completamente desarrollado desde el principio, sino que es algo que se va desarrollando, que se va explicando en mayor detalle a lo largo del desarrollo de las escrituras. Pero lo cierto es que, si bien eso es verdad, ya dentro del Antiguo Testamento encontramos algunos pasajes que hablan muy claramente acerca de esta doctrina. Para darles un ejemplo, o algunos ejemplos, Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. De la misma forma, Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y podríamos citar otros pasajes como esos que hablan de la resurrección, pasajes que están esparcidos en los Salmos y en otras partes del Antiguo Testamento. Y no lo voy a hacer porque creo que el punto ya queda claro. Pero ya en el Antiguo Testamento habían muchos pasajes que hablaban sobre esta realidad de la resurrección de los muertos, de este concepto de la vida después de la muerte. Sin embargo, aunque habían muchos pasajes como estos, los saduceos sacaban su doctrina únicamente del Pentateuco, y porque en su opinión no había una referencia clara a la resurrección en el Pentateuco, estos hombres no creían en la resurrección. Era una doctrina que ellos rechazaban. Y entonces, con todo este contexto en mente, llegamos al drama de este relato. El versículo 23 comienza diciendo: en ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Ahora, dado que los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, sabemos que al hacer esta pregunta, los saduceos no estaban realmente buscando una respuesta a una pregunta genuina que ellos tuvieran y que les estuviera inquietando. No, lo único que ellos querían era presentarle a Jesús una pregunta difícil, una pregunta que resalte la absurdez de creer en la resurrección, de creer en esa doctrina que Jesús sostenía y que enseñaba. Querían hacer tropezar a Jesús para que Él quede como un tonto frente a sus seguidores, para desacreditar a Jesús. Su pregunta se basaba en la ley del matrimonio levirático. Es una ley que se aplicaba bajo el antiguo pacto, que se describe en Deuteronomio 25, 5 y 6, y que establecía que si un hombre casado moría sin hijos,
su hermano debía casarse con la viuda para brindarle protección económica y social, siendo que en ese tiempo una viuda no podía sostenerse sola, y también para poder preservar el linaje y la herencia familiar. Y entonces, apelando a esta práctica marital que la misma ley mosaica validaba, los saduceos presentan un caso que en sus mentes descartaba de manera segura la posibilidad de que los muertos puedan resucitar que las personas puedan resucitar de entre los muertos. Era el caso, probablemente hipotético, de una familia con 7 hijos, y en este caso el primer hermano se casa con una mujer, pero muere antes de poder dejar una descendencia, y donde el segundo hermano se casó con ella para poder cumplir con su obligación familiar, pero él también muere de manera precoz sin dejar ningún hijo. Y donde lo mismo pasó con el segundo hermano y con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, hasta llegar al séptimo. Y todos los hermanos se casan con ella, la tienen como esposa, en ningún caso ella tiene hijos, y finalmente ella muere. Ahora, habiendo esta mujer en algún punto sido esposa de cada uno de estos hermanos, sin que haya nada que le haga más esposa de un hermano que de otro, los saduceos se preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Al plantear esta pregunta, los saduceos creen que han planteado un enigma sin solución, un enigma descifrable, un acertijo sin respuesta, una situación que de una vez por todas iba a mostrar lo absurdo que era imaginar que un muerto podría resucitar después de la muerte, y que pondría fin a esta acalorada controversia. Al no haber ningún hermano de entre los 7 que podría reclamar derechos exclusivos sobre esta mujer terminaría siendo esposa de 7 hombres por toda la eternidad. Y eso obviamente, como pueden imaginar, era algo inconcebible, algo inaceptable en la mente de un judío. Porque si bien es verdad que los judíos estaban abiertos a la idea de la poligamia en ese tiempo, estaban completamente cerrados a la idea de la poliandria. Entonces, esta situación era completamente inaceptable desde su perspectiva. Y entonces, a primera vista, esta pregunta que ellos plantean es brillante, no es nada menos que magnífica. Esta pregunta, a primera vista, parece ser bíblica, parece ser lógica y parece ser extraordinariamente inteligente, extraordinariamente perspicaz. Entonces, estos hombres seguramente pensaban que al hacer esta pregunta habían tendido la trampa perfecta. Seguramente pensaban que Jesús nunca podría dar una respuesta satisfactoria a la pregunta que le hacían. Antes de mirar cuál es la respuesta que Jesús da, déjenme simplemente reconocer que si bien la pregunta tal como está hecha en este pasaje venía con un tono burlón y era malintencionada porque estaba diseñada para hacer caer a Jesús, lo cierto es que esta es una pregunta que un cristiano hoy en día perfectamente podría hacerse. Es decir, un cristiano hoy en día perfectamente podría hacerse este mismo tipo de preguntas. ¿Y por qué digo eso? Porque incluso si excluimos este elemento del matrimonio levirático, que claramente no aplica bajo el nuevo pacto, lo cierto es que en nuestros tiempos también hay muchas personas que se han casado más de una vez, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo muero y mi esposa posteriormente va y se casa con otro hombre,
algo que no pasaría porque tenemos un pequeño acuerdo interno, pero si pasara y yo muero y ella se casa con otro hombre y después él también muere, uno podría llegar a preguntarse, cuando Angie llegue al cielo, ¿con quién estará casada? ¿Quién será su esposo por toda la eternidad? Uno podría hacerse esa pregunta. Y entonces, como pueden ver, aunque las costumbres son diferentes, la pregunta sigue siendo pertinente. La pregunta sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y en la mente de los judíos, en la mente de estos saduceos, las complejidades que se generarían si es que las personas resucitaban entre los muertos, eran una prueba segura de que las personas no pueden resucitar de entre los muertos. ¿Cómo Jesús responde ante este dilema? ¿Cómo responde Jesús ante esta pregunta que a primera vista no tiene una respuesta satisfactoria? Bueno, Jesús hace lo mismo que ha hecho en las controversias anteriores. Jesús responde en una manera espectacular, en una manera brillante, en una manera asombrosa. Y su respuesta básicamente incluye dos partes. En primer lugar, Jesús señala que las inferencias lógicas de los saduceos son incorrectas, porque como indica el versículo 29, no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Sus inferencias lógicas son incorrectas porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Y lo que quiere decir esto es que los saduceos se equivocan porque no conocen las Escrituras lo suficientemente bien como para entender que las Escrituras enseñan la realidad de la resurrección, y que los saduceos se equivocan por no creer que el poder de Dios es suficiente para crear un mundo muchísimo más maravilloso de lo que cualquiera de nosotros aquí en la tierra podría imaginar ahora. Al no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, los saduceos han llegado a concluir erradamente que si hay una resurrección de entre los muertos, necesariamente debe ser una simple extrapolación, una simple continuación de la vida que conocemos aquí en la tierra. Pero lo que nos muestra Jesús es que eso es un terrible error, porque la vida eterna no es una simple continuación de la vida presente, sino que es una nueva forma de vida que se adecúa y que es apropiada para una existencia eterna en presencia de Dios. Es algo que Dios mismo logrará por su inmenso poder. Y en ese sentido, señala Jesús, no debemos imaginar que el matrimonio continuará sin alteración en el estado eterno. No debemos imaginar que el matrimonio que nosotros conocemos en la tierra continuará sin alteración en el estado eterno. Como Jesús señala en el versículo 30, en la resurrección ni nos casaremos, ni seremos dados en matrimonio, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué significa todo esto? Lo que significa, como Jesús deja muy en claro, es que el matrimonio humano no perdurará para siempre, que el matrimonio humano no continuará en la eternidad. El matrimonio humano es una institución temporal y como tal su vigencia está limitada a nuestro peregrinaje en esta tierra. No continuará por toda la eternidad. Estando aquí en la tierra, el matrimonio es necesario, entre otras cosas, para la propagación de la raza humana y para poder dar una imagen visible de ese tipo de amor y compromiso que existe entre Cristo y su iglesia. Por eso el matrimonio es necesario en nuestro peregrinaje por esta tierra. Pero el día en el que se complete el número de los redimidos, el día que estemos disfrutando de manera plena
de aquella relación de amor del cual el matrimonio terrenal es solamente una pálida sombra, ya no tendremos necesidad de la sombra porque estaremos disfrutando de la sustancia en presencia de Dios. Y entonces, en consecuencia, el matrimonio terrenal, habiendo cumplido su propósito, dará lugar a algo mejor. Eso es lo que Jesús está mostrando. Ahora bien, para ustedes, aquellos de ustedes que están disfrutando de un matrimonio feliz, que están gozando de un buen matrimonio, aquellos de nosotros que hemos encontrado algunas de nuestras mayores felicidades en ese vínculo especial del matrimonio, quizás esta idea de que los matrimonios no van a durar para siempre, que los matrimonios no van a continuar en la eternidad, quizás pueden llegar a parecer una muy mala noticia. Quizás algunos de ustedes al leer esto no lo ven como algo glorioso, sino más bien como algo muy malo, como un motivo de tristeza, como un motivo de gran consternación. ¿Cómo es posible que no estaré eternamente casado con esa persona que amo tanto? Podría parecer algo muy, muy triste y muy duro. Sin embargo, si estamos luchando con eso, algo que debemos tener muy en claro es que si bien el matrimonio como tal llegará a su fin, no debemos imaginar, no debemos suponer que de la misma forma acabará el amor o la alegría de nuestras relaciones más cercanas. No debemos pensar que así como no va a haber matrimonio, tampoco va a haber amor por esas personas cercanas en nuestras vidas o que no vamos a disfrutar de esas relaciones. De ningún modo. En todo caso, si hay algo que la Biblia nos enseña, es que al haber sido liberados de nuestros pecados en el cielo, disfrutaremos de un nivel de amor y de comunión de nuestras relaciones con nuestros seres queridos, aún mayor de lo que experimentamos en esta tierra. Que el nivel de amor y de gozo que experimentaremos en esas relaciones será aún mayor en el cielo de lo que son en esta tierra. Puede ser que Angie no sea mi esposa en el cielo, pero yo estoy seguro que será mi hermana y que será mi amiga, y que nuestra relación en el cielo será aún más especial, más preciosa y más profunda de lo que lo es aquí en la tierra. Y lo precioso de todo esto es que ese mismo amor se extenderá a todas las personas, de modo que nadie quedará excluido. Pero ¿sabes lo que será lo más precioso de ese estado eterno? Lo más precioso de ese estado eterno no es que nuestras relaciones interpersonales durarán para siempre, ni que nuestras relaciones interpersonales serán más gloriosas y más gratificantes en el cielo de lo que lo son aquí en la tierra. Si bien todo eso es verdad y todo eso es hermoso, no es lo más precioso. Lo más precioso es que, y lo que hace que ese estado eterno sea tan glorioso, es que estaremos en presencia de Dios, que estaremos disfrutando de manera plena, de manera perfecta, del incomparable amor de nuestro Salvador, que como un fiel esposo nos amará con un amor que es infinitamente más puro, es infinitamente más profundo, más gratificante, más duradero que el amor más precioso y más profundo del mejor matrimonio en esta tierra. Y el día en el que nosotros estemos ahí, en presencia de Dios, disfrutando de ese amor en toda plenitud, ninguno de nosotros se encontrará sintiéndose vacío o solo o insatisfecho. Y ninguno de nosotros se encontrará extrañando los viejos tiempos, extrañando esos viejos tiempos cuando nos deleitábamos en los brazos de nuestro esposo o nuestra esposa. Ninguno de nosotros, les aseguro, estará extrañando esos viejos y buenos tiempos. ¿Y saben por qué?
es porque su amor es tan inmensamente superior que en comparación a Él, los mejores amores de esta tierra palidecen como insignificantes. Nosotros estaremos tan encantados de estar en la presencia de Dios que ni siquiera estaremos pensando en esas cosas del pasado, porque lo que tendremos en ese momento será infinitamente mejor. Y eso espero que si este pasaje, si este concepto de que el matrimonio terrenal no es eterno, espero que eso sea algo que consuele nuestros corazones y nos haga ver esto en otra perspectiva. Bueno, habiendo señalado que las inferencias lógicas de los saduceos son incorrectas porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios, Jesús pasa a la segunda parte de su respuesta, donde presenta el fundamento bíblico para creer en la doctrina de la resurrección. En los versículos 31 y 32 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Ahora, ¿no te sorprende que esa sea la respuesta de Jesús? ¿No te sorprende que de todos los pasajes del Antiguo Testamento que Jesús podría haber usado para defender la doctrina de la resurrección, Jesús vaya a esa frase con la cual Dios se le presenta a Moisés cuando le habla desde la zarza ardiente en Éxodo 3:6? ¿No te llama la atención eso? ¿No te llama la atención que use un pasaje que a primera vista no pareciera tener nada que ver con la resurrección? ¿No te llama la atención que hace esto? ¿Por qué Jesús no usa un texto más claro? ¿Por qué Jesús no usa, por ejemplo, Daniel 12:2 o Isaías 26:19 o alguno de los salmos de los cuales les hablaba en un principio? ¿Por qué Jesús usa un versículo tan raro? ¿Por qué Jesús usa un pasaje tan extraño? ¿Por qué usa esta estrategia? Bueno, Jesús hace esto porque, como les explicaba hace un momento, los saduceos solamente aceptaban como inspirados los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Solo aceptaban como inspirados los 5 libros de Moisés. En otras palabras, si Jesús hubiera citado un texto posterior del Antiguo Testamento, los saduceos, sin duda, habrían desechado su respuesta. Hubieran dicho que él estaba basando su respuesta en un texto inválido, en un texto que no era inspirado. Pero al usar un texto medular del mismísimo Pentateuco, un texto que todos los judíos conocían y respetaban profundamente, y al demostrar a partir de este versículo la validez de la resurrección, Jesús no solamente deja a sus oponentes sorprendidos, sino que además les deja sin respuesta alguna. ¿Cómo es que la declaración yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob comprueba la idea de que los muertos resucitan? ¿Cómo es que esta frase comprueba esa realidad? Bueno, el tiempo presente de la cita, yo soy versus yo era, lógicamente implicaba que cuando Dios habló estas palabras a Moisés, aún mantenía una relación de pacto con los patriarcas, a pesar de que ellos ya habían muerto hace siglos, lo cual daba a entender que esos patriarcas todavía estaban vivos. Y si el Pentateuco supone que los patriarcas están vivos y después el resto del Antiguo Testamento apunta a esa realidad de la resurrección, queda establecido que la doctrina de la resurrección es una doctrina escritural y que los saduceos, así como todos nosotros, deberíamos creerla. Entonces, si se ponen a pensar, es una respuesta brillante, es impresionante.
Y habiendo dado una respuesta tan espectacular a una pregunta tan difícil, fundamentándose en un pasaje que los saduceos respetaban y que jamás imaginaban que alguien podría usar para defender una doctrina que ellos rechazaban, los saduceos quedan sin palabras y quedan en silencio. Y el pasaje nos da a entender que todas las multitudes rápidamente reconocieron que en este debate teológico el que había ganado era Jesús. Como vemos en el versículo 33, al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y ahí llegamos al fin de la historia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que este pasaje nos deja a cada uno de nosotros? ¿Cuál es la relevancia de este pasaje para nuestras vidas? Y si bien este pasaje nos enseña algo muy importante acerca de la doctrina de la resurrección como concepto general, hoy quisiera enfocarme específicamente en cómo la realidad de la resurrección cambia de manera radical la forma en la que vemos el matrimonio. Y esto es algo que tiene profundas implicaciones para todos nosotros, sin excepción, independientemente de nuestro estado civil. Es decir, que ya sea que estemos casados o seamos solteros, ya sea que estemos disfrutando de un matrimonio muy feliz o estemos remando en un matrimonio muy difícil, esta realidad tiene profundas implicaciones para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje que este pasaje te deja a ti, hombre o mujer soltero? ¿Cuál es el mensaje que este pasaje te deja a ti, hombre y mujer o mujer soltero? El mensaje de este pasaje para ti es: no bases tu sentido de gozo y de identidad en la esperanza de casarte un día. No bases tu sentido de gozo y de identidad en la esperanza de casarte un día. Es cierto que el matrimonio es bueno, es cierto que el matrimonio es un regalo de Dios, pero el matrimonio no es la suma total de la vida humana, ni es eterno, ni es indispensable para el gozo eterno. El estado en el cual tú te encuentras ahora, como soltero o como soltera, es el estado en el cual todos nosotros un día estaremos, eternamente. El estado en el que tú estás ahora es el estado en el que todos nosotros estaremos eternamente, porque la soltería es la estructura social del cielo. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en eso. Todos nosotros algún día estaremos en un estado de soltería en cierto sentido. Y cuando todos nosotros estemos ahí, reunidos en presencia de Dios, en un estado de soltería eterna, ninguno de nosotros nos sentiremos privados, ni nos sentiremos insatisfechos, ni nos sentiremos incompletos. ¿Por qué? Porque estaremos gozando de un amor extraordinariamente más perfecto que el más profundo amor humano. Al ser unidos como una novia a nuestro Señor en ese vínculo especial del cual los mejores matrimonios en esta tierra son solamente una pálida sombra. Y entonces, teniendo en mente ese destino final, teniendo en mente que todos algún día seremos solteros y todos como conjunto estaremos disfrutando de nuestro esposo Jesucristo, no dejes que la soltería sea un motivo de frustración o de amargura. En lugar de eso, cultiva desde ahora esa relación de intimidad con el Señor que será tu fuente de gozo y de satisfacción eterna. Y si en algún momento de este peregrinaje terrenal el Señor te concede el regalo de tener un esposo o una esposa, agradécele al Señor por eso, pero jamás permitas que la esperanza de tener un esposo o una esposa
sea el lugar en el cual estés fundamentando tu sentido de gozo y de identidad. Porque tu fuente, tu fundamento de gozo y de identidad es muchísimo más profundo que eso. Pero pensando en otro grupo de personas, ¿cuál es el mensaje de este pasaje para ti, hombre o mujer felizmente casado? El mensaje de este pasaje para ti, hombre o mujer felizmente casado, es: no conviertas tu matrimonio en un ídolo. No conviertas tu matrimonio en un ídolo. Es cierto que el matrimonio es bueno. Es cierto que el matrimonio es un regalo precioso de Dios y que debemos disfrutarlo, que debemos cultivarlo y que debemos estar profundamente agradecidos por él. Pero en medio de ese disfrute de un matrimonio feliz, debemos ser muy cuidadosos de no convertir nuestro matrimonio en el ídolo que adoramos, en el enfoque central de nuestras vidas, en la suma total de lo que somos y de lo que anhelamos. Ama a tu esposo o esposa profundamente. Cultiva esa relación tan preciosa con sacrificio y con entrega. Y disfruta de ese hermoso regalo que el Señor te ha dado para su gloria. Pero al hacerlo, jamás pierdas de vista que en tu matrimonio es temporal y no es eterno. Que a la luz de la eternidad, tu matrimonio es solamente un vapor que pronto va a desvanecer, y que hay algo infinitamente mayor y más importante a lo cual deberías dedicar tu vida y tu atención, y es a tu relación con el Señor, y es a esas cosas que son eternas, porque eso es lo que va a perdurar después de que tu matrimonio termine. ¿Y cuál sería el mensaje de este pasaje para ti, hombre o mujer infelizmente casado? ¿Cuál sería el mensaje de este pasaje para ti si te encuentras casado o casada, pero tu matrimonio no te brinda la alegría y la felicidad que tú pensabas en un principio? No te brinda la felicidad que tú esperabas que te iba a dar el momento en el que dijiste acepto. Y más bien tu matrimonio es una causa de mucho dolor, de mucha tristeza y de muchos problemas. Bueno, el mensaje de este pasaje para ti, hombre o mujer infelizmente casado, es: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Es triste que a causa del pecado tu matrimonio no sea todo lo que Dios diseñó que el matrimonio sea. Pero a pesar de eso, no dejes que el desánimo se apodere de ti con la mentira de que debido al estado lamentable de tu matrimonio, tu vida está condenada a una realidad de miseria eterna. No creas eso, porque no es verdad. La perspectiva de que el matrimonio terrenal es pasajero y es temporal te da el impulso que necesitas para perseverar en un matrimonio que es menos que ideal, mientras aguardas aquel día en el que disfrutarás en plenitud de lo que el matrimonio fue diseñado para hacer, cuando Cristo te reciba en su presencia como su novia. Y entonces, entendiendo eso y mirando con esa esperanza hacia ese día futuro, mientras haces eso, deja que esa fresca perspectiva de tu vida a la luz de la eternidad, deja que eso te impulse a buscar su reino y su justicia sobre todas las cosas, y a mostrar ese amor y esa fidelidad a tu cónyuge imperfecto con la ayuda que Dios mismo te da, quizás incluso llegando a ser un instrumento para su santificación y para el rescate de ese cónyuge, algo que sin dudas va a tener un impacto muy profundo en tu matrimonio. Pero haz todo eso a la luz de la realidad de que te diriges a un día donde disfrutarás la plenitud de lo que Dios diseñó en el matrimonio. Y como pueden ver,
un claro entendimiento del matrimonio a la luz de la eternidad tiene implicaciones muy profundas para cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestro estado civil. Antes de terminar este mensaje, permítanme simplemente dar una pequeña palabra de exhortación para aquellos entre nosotros que todavía no son cristianos. Las realidades preciosas de las cuales hemos hablado esta mañana solo se aplican a aquellos que están en Cristo. Si no estás en Cristo, estas realidades preciosas no se aplican a tu vida. Si no estás en Cristo, no tienes la esperanza de la vida eterna. No tienes la esperanza de un día pasar la eternidad en la gloriosa presencia de nuestro glorioso Señor. Ni tienes la esperanza de un día experimentar esa clase de amor que es más profunda, que es más gratificante que el más profundo amor humano. Estas realidades solamente se aplican a aquellos que están en Cristo. En tu caso, si no estás en Cristo, lo único que te espera después de la muerte es soledad y es exclusión y es miseria eterna en un lugar de tormento eterno. Es algo terrible y es la consecuencia lamentable de nuestro pecado que nos separa de Dios y del cual todos nosotros somos culpables. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia para ti, hombre o mujer no cristiano? La buena noticia para ti es que en su gran amor, el Señor Jesús vino a esta tierra con el propósito de pagar el precio de tu pecado en una cruz y para traerte nuevamente a Él. Esa es la buena noticia. Y lo que el Señor te promete en su palabra es que si tú confías en su sacrificio hecho por ti, si tú te vuelves a Él de tus pecados, la promesa es que Él perdonará todos tus pecados, Él te salvará y Él te hará partícipe de estas gloriosas promesas de las cuales hemos estado hablando esta mañana. Él hará que tú puedas ser partícipe de ese amor eterno que será más perfecto que el más precioso matrimonio en esta tierra. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué harás con este precioso regalo? ¿Qué harás con este precioso regalo que el Señor te ofrece esta mañana? Mi oración es que no lo desprecies, que no lo descartes, sino que lo aceptes con gozo y con alegría. Vamos a terminar orando juntos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y Señor, te damos gracias por esta realidad tan preciosa de la eternidad en tu presencia. Gracias por Cristo, nuestro Salvador y Redentor, quien pagó el ticket de entrada a gran precio para que nosotros podamos disfrutar de esta boda eterna. Te damos gracias, Padre, porque los matrimonios en esta tierra, Señor, son simplemente una pálida sombra de algo infinitamente más glorioso que estaremos disfrutando en la eternidad en tu presencia. Y Padre, oramos que nos ayudes a entender esto, realmente asimilar esto y realmente vivir nuestras vidas a la luz de esta realidad, independientemente de nuestro estado civil. Señor, oramos que estas verdades calen profundo en nuestros corazones y que transformen todo nuestro ser. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.